Hola, ¿qué tal? Una vez más con todos ustedes, el divulgador de la Matrix. Hoy tocaremos un tema muy importante. La mayoría de las personas no tienen idea o conocimiento del tema que trataremos hoy. Y es precisamente la alquimia. Ya que esto es un arte olvidado en nuestros tiempos, ya nadie conoce su significado. Todos obvian la importancia que tuvo en el pasado, ya que sin los conocimientos logrados luego de siglos de estudios, la química no estaría tan evolucionada. Por eso, podemos decir que la alquimia es la madre de la química. Los estudios alquímicos tuvieron su comienzo en la mente de las personas, impulsadas por la codicia y los mayores deseos de la humanidad. Podemos mencionar tres de ellos. El primero, este siempre fue uno de los paradigmas más grandes de la humanidad. Muchas culturas antiguas sentían gran temor y respeto hacia la muerte, por lo que algunas personas pasaban toda su vida estudiando manera de burlarla. Los hombres creían que la vida eterna les brindaría una gama de oportunidades, principalmente poder. Para muchos emperadores y reyes antiguos, lo único que se interponía entre su eterna soberanía era la mortalidad, por lo que le dieron mucha importancia al estudio de la alquimia, entre otros mitos y leyendas. El segundo era la conversión de los metales vulgares en oro, con el que obtendrían la riqueza necesaria para cumplir con sus sueños. Siempre fue de naturaleza humana la codicia por el dinero, y esta fantasía alimentaba sus ansias de conocimientos para llegar al objetivo deseado. El tercero era la búsqueda de la panacea universal, un elixir que podría curar todas las enfermedades a lo largo del tiempo. Las personas siempre soñaron con acabar con las enfermedades mortales y plagas. La medicina abarcó todo este estudio, pero muy pocas veces logró dar con un resultado. Algunos alquimistas pensaron que la creación de este elixir sería la solución y buscaron fervientemente este remedio, especialmente en la Edad Media, donde la Iglesia persiguió a todos los que estudiaban ciencias que no estaban basadas en la teología, y la medicina sufrió un retraso importante. La alquimia es una antigua práctica y disciplina filosófica que combina elementos de la química, la metalurgia, la física, la medicina, la astrología, el misticismo, el espiritualismo y el arte. Fue practicada en Mesopotamia, Antiguo Egipto, Persia, India, China, en la antigua Grecia y durante el Imperio Romano. El término alquimia, aunque de origen árabe, deriva de chemia, cheme y queme, que significa quemado, ennegrecido por el fuego. También suelo negro, y es epíteto del antiguo Egipto, que era considerada la patria del arte hermético. Hermético por Hermes Trismegisto, y no por estar bien cerrado. Si bien muchos conocimientos alquímicos antiguos proceden de la China y la India, también es verdad que el país de los faraones fue un terreno por demás favorable para el desarrollo del arte de las transmutaciones. En el plano operativo,
o materialista, la alquimia se asocia con la transmutación de los metales, más específicamente la obtención del oro alquímico a partir del plomo. La alquimia, como disciplina filosófica y espiritual, busca la transmutación del ser humano en sí mismo a través del conocimiento, el enaltecimiento de su alma y el alcance de la llamada piedra filosofal, la panacea universal y la ansiada vida eterna. La simbología alquímica es muy vasta. Tiene dos objetivos. El primero, resguardar la sabiduría solo para los iniciados, y el segundo, facilitar la tarea del alquimista. Existen dos tipos de símbolos, uno esencialmente técnico, práctico, y uno más esotérico, dando a la gran obra una impronta mística. Es la química de la Edad Media, iniciada en la época de Alejandría y que se extendió por Europa a través de los primeros o a través de los árabes. Los primeros alquimistas fueron musulmanes, Geber y Avicena. Luego, entre tantos otros, destacaron a R. Lull, Roger Bacon, Basilo Valentín y Arnaud de Villanova, que cultivaron la alquimia y descubrieron muchas sustancias como los ácidos nítricos y sulfúrico y el alcohol. El llamado baño María fue descubierto por un alquimista de Memphis de nombre María de Judea. El hidrógeno fue identificado por el alquimista alemán Paracelso y el fósforo fue descubierto por el alquimista alemán Nicolas Brand. La alquimia se fue separando de la química paulatinamente por el siglo XVII. La alquimia, además de estar rodeada de hornos y alambiques, está rodeada de misterio, leyendas, historias, muchas de ellas fantásticas. En el año 1000 de la era cristiana apareció un texto que en cierta forma cambió el espíritu medieval. Se dijo en su momento que ese escrito contenía profundos secretos antiquísimos del conocimiento. El texto en cuestión era un original egipcio escrito en griego que paulatinamente comenzó a circular por el mundo. A todo esto se sumaron asombrosas leyendas como la que decía que el autor del misterioso texto lo habría escrito sobre una esmeralda desprendida de la frente del mismo Lucifer en la batalla contra los ángeles de Dios, y cuando al ser derrotado fue expulsado del cielo al infierno. De aquí la expresión de tabla de la esmeralda. En ese misterioso texto se encuentra parte de la doctrina hermética. Posteriormente recibió el nombre de alquimia, cumpliendo con el rito de iniciación. Los seguidores juran sobre una réplica del antiguo texto. La palabra alquimia proviene de alquimilla, que significa tierra negra, refiriéndose a la tierra de Egipto. De allí pasó a Occidente aproximadamente en el siglo XI. Su historia esotérica brevemente es así. Es tan antigua como el hombre, desde que éste descubrió el fuego y logró dominarlo. Esto dio lugar a los conservadores del fuego. Pretendía llegar a la panacea universal, o sea, un medicamento capaz de curar todas las enfermedades. Esotéricamente hay una similitud entre la obtención del oro y el encuentro de un espíritu nuevo. El alquimista puede ser cualquier religión, es decir, profesar cualquier fe, pero no puede ser ateo.
Dios es un componente primordial en la alquimia. En todos los tiempos ha habido maestros alquimistas: Santo Tomás de Aquino, Sor Juana Inés de la Cruz, San Alberto Magno, patrono de los químicos, o el Papa Juan Pablo XXII, que escribió varios tratados sobre este tema. Geber fue un alquimista destacado en Arabia y el primero en hablar de un laboratorio químico, y quien bautizará con la palabra elixir a la misteriosa sustancia. Geber fue quien habló de los 4 elementos de nuestro mundo, llamados aristotélicos: aire, agua, fuego y tierra. La alquimia en la antigua China ya era milenaria. Había nacido también entre los herreros. Un dato curioso: desde el año 175 a.C. había una ley prohibiendo el comercio del denominado oro de la alquimia. Los alquimistas realizaban constantes asambleas en el día dedicado a Saturno. La lectura de una obra alquímica es extremadamente ardua para un no iniciado. El lenguaje alquímico parece abstracto, absurdo, incomprensible, pero en realidad es esotérico y místico, saturado de códigos, de símbolos, de referencias que confunden al profano. Trampas y desvíos son frecuentes. El alquimista considera esencial esta dificultad de acceso, ya que se trata de transformar la mentalidad del lector a fin de hacerlo capaz de percibir el sentido de los actos descritos. Explica el escritor francés Michel Butor: el lenguaje alquímico es un instrumento de extrema agilidad que permite describir operaciones con precisión y al mismo tiempo situándolas con respecto a una concepción general de la realidad. La piedra filosofal y la panacea universal. La piedra filosofal era algo ansiosamente buscado y codiciado porque se le suponían virtudes maravillosas, no solo la de conseguir el oro, sino la de curar algunas enfermedades y otorgar la inmortalidad por medio del elixir de la vida o panacea universal, que podía ser logrado gracias a la piedra filosofal. Para la fabricación de oro se buscaba un material que facilitase la mezcla del mercurio y azufre, porque se suponía que ese era el camino acertado. A partir de esa mezcla hallarían el noble metal. Estos dos aspectos están relacionados. Una característica del oro es que no se oxida, a diferencia de otros metales, es decir, el oro es inmortal. Por lo tanto, si se descubrían cómo formar oro a partir de metales vulgares, tal vez podrían hacer que el pobre cuerpo mortal se volviera inmortal. La gran obra. Según el maestro Samael Aun Weor, la gran obra es, ante todo, la creación del hombre por sí mismo, a base de trabajos conscientes y padecimientos voluntarios. La gran obra es la conquista interior de sí mismos, la conquista de nuestra verdadera libertad en Dios. El arte de la transmutación. Transmutar consiste en transformar algo en otra cosa que es de una naturaleza superior en el campo material. La antigua ciencia se consagró a la transmutación y purificación de las sustancias materiales, cambiando su carácter, exaltando sus cualidades para llevarlas así a un estado más avanzado de evolución.
De esta manera, el alquimista llegó a crear productos que la naturaleza no habría engendrado por sus propios medios. En el plano espiritual, los alquimistas hacían lo mismo, transmutando la naturaleza humana en naturaleza divina, significando esto el cambio de lo ilusorio a lo real, del inconsciente al consciente, de las tinieblas de la ignorancia a la luz de la verdad, de lo mortal a lo inmortal. La transmutación, tanto física como espiritual, es consecuencia de la elevación de las vibraciones. Una de las premisas de la alquimia es la unidad de la materia. Esto es, que todas las cosas están hechas de lo mismo. En la alquimia, el círculo de transmutación es una ecuación para balancear los elementos a transmutar, siempre teniendo en cuenta la ley de intercambio. Esta ley se basa en que para obtener algo se debe dar algo de igual valor a cambio. Esto se ve claramente en la búsqueda de los alquimistas de convertir el plomo en oro, ya que para conseguir algo de tal valor como ese metal precioso, entregaban la misma cantidad de plomo. Leyes de los distintos planos energéticos. 7 niveles. En el universo existen 7 niveles de existencia de acuerdo a su vibración. El nivel inferior es el más denso y el superior es el más sutil. Así, cada nivel tiene una vibración determinada que lo caracteriza. Este es el verdadero territorio en el cual nos veremos con nuestros triángulos. En estos 7 niveles se desarrolla la lucha de la evolución personal. Principio de polaridad. Esto es la aplicación del principio de polaridad visto en sentido horizontal. En cada nivel encontraremos energía que se manifiesta de un extremo al otro, mostrando los dos polos. En un extremo, lo negativo, y en el otro, lo positivo. Por lo tanto, existen energías positivas y negativas dentro de cada nivel, que corresponden a determinada distribución. Esto se reflejará en cada uno y en todos los niveles vibratorios. Es posible transitar dentro de cada nivel de un modo horizontal, de un extremo al otro de la polaridad. Con esta visión, entenderemos que un nivel determinado puede coexistir y, llegado el caso, oponerse, fuerzas positivas y negativas. Si en cada nivel se aplica esta ley, veremos cómo se van oponiendo horizontalmente el mundo de la luz, el extremo positivo, el de las tinieblas, el negativo. Así, y en coincidencia con el antiguo saber, podremos conocer distintos cielos e infiernos en cada nivel. La ley de la distancia. Cuanto mayor sea la cercanía de una energía respecto a un objeto o ser, mayor será su influencia vibracional sobre él mismo. Cuanto mayor sea su distancia, menor será su influencia. Ley del plano 1. Este es el nivel, el del mundo verde, el mundo terrenal, el mundo de la dualidad, del cual ya hemos hablado en extenso. Este es el nivel donde, a través de nuestros sentidos, podemos ver claramente la aplicación de la ley que dice que en cada nivel contiene ambas polaridades. Este es el nivel clave desde donde podemos y debemos efectuar nuestro crecimiento y desarrollo como seres humanos. Aquí debemos actuar de un modo activo y no buscar evitar los eventos de este plano. Es con nuestra manifestación en la tierra que lograremos superarnos
como seres, pasar del plomo al oro. Es entonces en el mundo terreno como ejemplo de polo positivo. En un extremo, al ser humano puro, libre de pecado. En el otro extremo, en el polo negativo, al hombre pecador. Hombre dominado por el egoísmo, pasando de un extremo al otro por todas las variantes posibles dentro de la condición humana. Este nivel está muy cargado negativamente y en la tradición es conocido como el territorio del diablo. Aquí se produce la manifestación física de las oposiciones energéticas que se van realizando en los distintos niveles. Pero estas oposiciones o luchas son pequeñas manifestaciones respecto a las que se producen en otros niveles. De este modo, el mundo físico en que vivimos depende y está ordenado por el mundo suprasensible. Por esto, el Padre Nuestro comienza diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos. Es Él que nos dio vida y que rige nuestro mundo sensible. A sus leyes estamos sometidos, independientemente de nuestra voluntad. Esto se manifiesta en las leyes de la interpretación de la causa del plano superior y de la ley del ocultamiento. La ley de la interpretación. Todo nivel superior interpenetra energéticamente a los niveles que se encuentran debajo de él, sin mezclarse con ellos. Mantiene así sus características. Ley de causa de nivel superior. Desde el techo del mundo hacia abajo, cada nivel produce efectos sobre los planos inferiores a él. Así, el mundo superior es a su vez generador y causante de su inmediato inferior. Por este motivo, lo que sucede en los niveles inferiores es el resultado de cómo reciben lo superior. Esto implica que una fuerza originada en un nivel superior puede imponer su voluntad a una fuerza de un nivel inferior, de igual o menor magnitud. La ley de ocultamiento. Desde un nivel inferior no es factible conocer en forma directa un nivel superior. Debido a esto, cada nivel superior es un ocultamiento de su estado precedente o inferior. Ley del péndulo. En cada nivel de existencia estamos sujetos a la ley del péndulo o ritmo, que afirma: todo fluye y refluye, todo tiene su periodo de avance y retroceso, todo asciende y desciende, todo se mueve como un péndulo. La medida de su movimiento hacia la derecha es la misma que la de su movimiento hacia la izquierda. El ritmo es la compensación. Las cosas que uno obtiene siempre las paga, con las que pierde. Para escapar a los efectos de esta ley es necesario elevarse a nivel superior. De este modo, y por aplicación de la ley de causa de nivel superior, dejamos de ser efecto y nos convertiremos en causa, para luego operar desde este nivel sobre los niveles inferiores. Ley del movimiento entre los niveles solve y coágula. Esta ley manifiesta que es posible realizar movimientos en forma vertical dentro de los niveles. Por esto podemos movernos hacia arriba, hacia los niveles superiores, y realizar movimientos hacia abajo, hacia los niveles inferiores. La fórmula solve y coagula se considera como
contenido de una cierta manera todo el secreto de la gran obra alquímica, pues como acciones complementarias de estas dos fases inversas, el ascenso y su sutilización, es el descenso y materialización, reproducen el proceso de la manifestación universal. Estas dos acciones o movimientos corresponden a la acción del cielo, solve, y la reacción de la tierra, coágula. Los chinos lo identificaban a través del yang y del yin. Ley del motor vibratorio. A medida que varían nuestras vibraciones, estas actúan como un verdadero motor que nos impulsan hacia otros niveles. Cuando aumentan sus vibraciones, nos movemos hacia niveles superiores, y cuando la vibración disminuye, nos movemos hacia niveles inferiores. De este modo, vamos pasando por los distintos niveles hasta que nuestra vibración nos estabiliza en determinado nivel. Veremos el motor vibratorio al analizar el Athanor. Ley de un nivel por vez. Para efectuar estos movimientos de ascenso y descenso entre los niveles, es necesario hacerlo uno por uno, pues no es factible saltear los niveles. Es necesario pasar a través de ellos. El espacio-tiempo rige solo en el nivel 1. Esto implica, como todos sabemos, que siempre estamos posicionados dentro de la línea del tiempo, a un presente, y dentro de las líneas del espacio, a un lugar. Esta combinación de espacio-tiempo nos tiene sujetos a sus leyes. Para movernos de un lugar a otro necesitamos tiempo, y siempre debemos movernos en línea del tiempo hacia adelante, hacia el futuro. Por esto, cuando nos manifestamos en el nivel 1, quedamos sometidos a las leyes del tiempo. Estamos operando en un punto de una línea, y por lo tanto, lo anterior a este punto se convierte en pasado y lo posterior en futuro. Así tenemos la noción de tiempo terrestre. Este punto en el que estamos no solo separa con el presente a los otros dos tiempos, pasado y futuro, sino que en su movimiento permanente el presente los une. Los niveles 2 a 7 están por fuera del espacio-tiempo. Esto es un corolario de la ley anterior, y estos niveles están por fuera de espacio-tiempo. Una vez ingresado a estos niveles, desde un punto del espacio-tiempo, es factible reingresar al espacio-tiempo en otro punto de contacto, otro lugar, otro tiempo. Ley de las bases de información. En cada plano existen bases de datos de información a las cuales se puede acceder en ciertas condiciones. Se las han denominado archivos o registros akáshicos. Ley de los objetos incorpóreos. En cada plano es factible encontrar o construir objetos incorpóreos. Esta tradición, estos objetos existentes han sido mencionados como el Olimpo, el cielo, el infierno o el país de las hadas. La Biblia hace referencia a templos celestes. Algunos afirman que en esos planos encontraremos inmensas ciudades cuya arquitectura jamás podría ser soñada por el ser humano. Ley de los seres incorpóreos. En cada nivel existen fuerzas que toman la forma de seres incorpóreos. De este modo,
Los niveles superiores están habitados por otro tipo de entidades distintas a las terrenas. Han sido representados de distintas maneras: ángeles, demonios, maestros ascendidos de logias blancas, servidores de magia negra, hadas, elfos, silfos, gnomos y hasta extraterrestres han sido tomados como manifestaciones de estas fuerzas. Estos seres poseen valores. Los de valores positivos, de acuerdo a su potencia y nivel que operen, podrán ser hombres de buena voluntad, maestros ascendidos, ángeles, arcángeles. Los de valores negativos, de acuerdo a su potencia y nivel en el que operen, serían hombres de pecado, servidores de magia negra, demonios. Los seres evolucionan hacia su perfección relativa. Existe una tendencia originada en la ley de la carga, que si no es neutralizada produce que los malos quieran ser cada vez más malos y los buenos quieren ser más buenos. Ley de la carga. Hemos dicho que en los distintos niveles existen seres y objetos, y cada uno de ellos tiene carga. Carga es el sentido de la vibración de determinada energía. Esta carga puede tener sentido positivo o negativo. De acuerdo a este sentido, se acercarán a uno u otro polo de cada nivel. Los de carga positiva irán naturalmente hacia la luz, los de carga negativa hacia la oscuridad. Ley de la potencia. La potencia o fuerza de un ser depende de su nivel de vibración y de la cantidad de energía. Así podemos representarlo en una fórmula: potencia igual vibración por cantidad. Así cada nivel es una zona de fuerza determinada. Cuanto más alto es el nivel, mayor es la magnitud de la fuerza. Dentro de un mismo nivel, el ser de mayor potencia se impone al de menor potencia. Cuando se trata de fuerzas de distintos niveles, un ser que tenga igual cantidad de energía que otro de un nivel inferior podrá imponerle su voluntad en caso de conflicto de intereses. Ley del valor. El valor de un ser está en función a la potencia y a la carga del mismo. La potencia nos dará su fuerza y la carga el sentido positivo o negativo de la misma. El valor nos dirá entonces cuánta fuerza y para qué la utiliza, para el bien o el mal. Ley de los dos mundos. Vivimos al mismo tiempo en dos mundos, uno exterior y visible, que está en el espacio, nivel 1, y el otro interior e invisible, que no está en el espacio, nivel 2 a 7. Por esto, siempre estamos actuando en dos niveles al mismo tiempo, uno para el triángulo inferior y otro para el triángulo superior. Por esto, nuestra manifestación en la Tierra dependerá no solo del lugar que estemos ocupando en el nivel 1, sino el lugar que esté ocupando el vehículo superior dentro de la matriz. Ley de la sintonía. La sintonía implica acceder a una frecuencia vibratoria similar a la que emite un ser, un lugar o un objeto determinado, del mismo modo que girando el dial de un radio podemos acceder a cierta emisora escuchando aquello que emite en esa frecuencia. Del mismo modo, colocándonos en sintonía con la vibración correspondiente a determinado nivel, es factible ingresar, interactuar con las energías que lo forman. Así, el estar en cierta sintonía nos permite percibir las energías de ese nivel y dejar de percibir las de niveles
distintos. Ley de lo similar se atrae. Este es un corolario de la ley anterior y se dice que el nivel del ser de una persona atrae cierto nivel de vida. Su vida es consecuencia de lo que genera y atrae en consecuencia determinadas circunstancias una y otra vez. Mientras no se produzca un cambio de nivel de ese hombre, su historia será la misma. Atraemos así lo similar a nosotros. Esto es verificable a nivel de una persona individual, a nivel de grupo o a nivel de nación. Por esto, se ha comprobado que una persona que ingresa a determinados grupos siente que pierde su individualidad y puede llegar a realizar actos individualmente jamás se hubiese permitido realizar, lo cual ha originado importantes estudios de comportamiento humano a nivel de masas, especialmente por Gustavo Le Bon y Freud. Ley de acceso a determinado nivel, ley del templo de pasaje. Para acceder a determinado nivel de la matriz, se debe alcanzar la sintonía de dicho nivel. Una vez lograda, un templo se hace visible para nosotros y se abren sus puertas. De este modo, de acuerdo a la sintonía que tengamos, será el nivel al cual entraremos en contacto cuando nos concentremos en un nivel. Cuando vibramos en un nivel, nuestra conciencia se traslada a ese nivel y será factible ingresar y quedar posicionado horizontalmente para operar en ese nivel. Desde el antiguo se ha identificado diversos lugares físicos que cumplen una función, portal a otros niveles. Se decía que eran misteriosas puertas que se abrían para permitir el pasaje de alguien o algo de uno de los niveles al otro. Se los ha llamado templos de pasaje. Existen diversos templos de acuerdo al nivel al que se quiera acceder. Sobre estos lugares se han construido templos físicos a fin de una mejor canalización de las energías para posicionarse en el eje ascendente, descendente, que permite moverse entre los planos. En estos casos, sobre el centro exacto del portal, se construyen los altares para que el sacerdote, mediante el cielo y la tierra, la sintonía de acceso al templo puede producirse en forma voluntaria o involuntaria. La sintonía voluntaria corresponde al trabajo que realizamos para lograr esa vibración que nos permite posicionarnos en el nivel deseado. Otras veces, el ingreso se produce por una sintonía involuntaria. En esos casos, sentimos que somos obligados a entrar a ese plano. Esto sucede por tres motivos principales. 1. El ingreso a zonas de energías concentradas de determinado plano energético. 2. Nuestro cambio de vibración por eventos externos cuando particulares circunstancias exteriores nos afectan intensamente. Comenzamos a vibrar involuntariamente en la frecuencia de ese plano. 3. Nuestro cambio vibracional por encontrarnos en estados alterados de conciencia, como ser durante el sueño, el efecto de las drogas o el alcohol. En estos casos, la experiencia es vivida como si fuésemos tragados por dicho plano. Ley de la oposición de fuerzas. Este principio afirma que dentro de la matriz existen fuerzas en oposición, ya sea en un nivel horizontal como vertical. Esto lo veremos en detalle en el capítulo respectivo, que les compartiré en otro programa.
Ley de las dos columnas del templo. Dentro de la matriz, 7 niveles existen. 2 columnas, cada una de ellas está en uno de los extremos de los planos. Una de ellas representa la energía negativa, la otra representa la energía positiva. Cada columna está apoyada dentro del plano primero y asciende hasta el plano séptimo. En cada una de las columnas, el polo más denso, la vibración más baja, se encuentra en el plano primero y la más alta en el séptimo. A medida que ascendemos por cualquiera de las columnas, la vibración será más alta, una en sentido positivo y la otra en sentido negativo. Una se dirigirá hacia la luz y la otra hacia el mundo de las tinieblas. La columna que vibra en sentido negativo representa los 7 infiernos y la que vibra en sentido positivo representa a los 7 cielos. Por esto, a la columna negativa la llamaremos la columna del infierno y a la positiva columna del cielo. Así, en el camino de la evolución o de la involución, el ser humano, a través de su manifestación en el mundo, tendrá la posibilidad de elegir cuál será su camino, variando sus vibraciones. Subirá o bajará por una u otra de las columnas. De este modo, si asciende por la columna negativa, sus actos lo llevarán hacia el mundo de las tinieblas. Si en cambio, con sus buenos actos, asciende por la columna positiva, se dirigirá hacia el mundo de la luz. Hermes. No hay conocimiento de la alquimia, magia, tarot o astrología que no esté transversalmente influenciado por la figura misteriosa y eterna de Hermes Trismegistro. Hermes fue un dios, fue un rey y fue un sabio, por eso se llamaba Trismegisto, 3 veces grande. Se le asocia al dios egipcio Thoth, el del famoso libro de Thoth, del que ya hemos hablado o he hablado en anteriores artículos y que podría ser el tarot, que se conoce también como el libro de Thoth. Cosas que seguramente no sabías sobre Hermes Trismegisto. Hermes Trismegisto se asedaba con el dios Thoth, también conocido Corno Dei Huti, el dios con cabeza del ibis, que tanto hemos visto en los papiros. Este dios era el de la sabiduría, la magia, la música, de los caminos, de las asociaciones, de la suerte repentina. Se asociaba por parte de los griegos con su dios Hermes. Además de la cabeza de ibis, también lleva una pluma y la tablilla de escriba de los cielos y una balanza de Psicompompo, el que pesa las almas de los hombres según sus actos y palabras. Hermes, el de los griegos, tenía también esa tarea, escoltaba a los muertos hacia el Hades, y era el único de ellos, aparte de Persefone o el mismo Hades, podía entrar y salir del inframundo a voluntad. Los orígenes de Hermes los asocian montículos que dividían territorios. Por eso Hermes es un dios que cruza cualquier división, comunica lo que está arriba con lo que está abajo, y el mundo de los vivos con el mundo de los muertos. Solamente un dios con tales cualidades podría darle el corpus hermeticum a los hombres
en donde explica cómo dotar a estatus de vida y hacerles profetizar. ¿Fue realmente un dios? El escritor Hermes es el mismo dios Hermes, inventor de la filosofía, y a pesar de que rige la comunicación, el hermetismo es precisamente una doctrina a la que no es fácil acceder, así como el azogue o mercurio es volátil e inaprecible. Lo hermético es algo oculto o esotérico, aunque las doctrinas herméticas contenidas en el Corpus Hermeticum y en los escritos que han sobrevivido de Hermes Trismegisto, como el Kybalión o la Tabla Esmeralda, considerados fundadores de la alquimia y las artes mágicas. Para los antiguos filósofos cristianos, Hermes fue un profeta que vio venir el advenimiento de Cristo y la nueva religión. No solamente la magia y la alquimia están influenciadas la Tabla Esmeralda, la ciencia también bebió de los aportes de la alquimia. Se dice que el científico Isaac Newton fue traductor de textos herméticos. Newton expuso los principios de la mecánica celeste con sus famosas leyes que finalmente demuestran matemáticamente ese célebre principio de correspondencia establecido por Hermes muchísimos siglos antes. Como es arriba es abajo y como es abajo es arriba. Hay siempre una cierta correspondencia entre las leyes y los fenómenos de los varios estados del ser y de la vida. En la antigua mitología egipcia, de la que surge Hermes, hubo un tiempo en que los dioses gobernaban personalmente a los hombres, y fue cuando establecieron la civilización egipcia. Estos dioses estaban conformados por los atlantes, pertenecientes a ese continente que estaba a punto de hundirse. En esa época gobernaban abiertamente Isis, Osiris y Thoth o Hermes Trismegisto. Algunos piensan que Hermes no fue un dios sino un avatar, una encarnación del dios Hermes que vino a compartir su sabiduría con el mundo. Al parecer, Hermes siempre ha sido el que une los mundos. Otros dicen que Hermes ha sido muchos avatares que han compartido su conocimiento secreto con el mundo.